Muy bien. Juan 14 es la última parte de este capítulo, del 27 al 31, el pacificador de justicia, así lo ha titulado el pastor. En Bilbao estamos viendo este evangelio, estamos concretamente en el capítulo 18, y yo recuerdo que cuando llegamos al 13 y Jesús decide terminar con su ministerio público y dedicarse solo a sus discípulos, en esos días antes de su muerte, yo estaba preocupado por cómo podrían ser de utilidad unas palabras que estaban dirigidas solo a sus discípulos, cómo podrían ayudar a nuestros visitantes no creyentes. De verdad, no me preocupó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es poder de los hombres, es poder de Dios. Y esta parte del Evangelio es también poder de Dios. Por lo tanto, no tiene el poder de los hombres, sino el de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de salvación, no de prosperidad, ni de Santa Claus, ni de Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor, sino de transformación, de vidas que son transformadas por el poder de Dios. Si nunca has oído que el Evangelio tiene poder para transformar vidas, si es la primera vez que escuchas un mensaje sobre Cristo, presta atención porque hoy podría ser un día especial. Un día especial como lo fue también para sus discípulos, en aquella noche que estaban con Jesús disfrutando de una cena llena de expectación y también de alegría, pero que les trajo otras cosas que no se esperaban. No se las esperaban, pero ¿cómo las iban a necesitar? Por eso el Señor quería darles esta provisión. Hoy podría pasar algo parecido contigo. Posiblemente estés aquí esperando pasar un rato agradable, ameno, a ver qué me cuentan en esta iglesia, pero igual el Señor tiene algo especial preparado para ti, mucho más importante de lo que te esperas, algo que necesitas, de verdad, aunque todavía no lo sepas. Algo como lo que le dio a sus discípulos aquella noche, que esperaban otra cosa. Escucha esta historia. Juan 14, del 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Esta historia es una historia de amor. Toda la Biblia es una historia de amor, de Dios hacia ti y de Dios hacia mí. Dios te ama, lo hemos escuchado muchas veces, te quiere adoptar. Y cuando un padre adopta a un hijo, lo hace con todas las consecuencias jurídicas. Me asombran los papás que adoptan niños, sobre todo en este mundo tan egoísta, ¿no? Deciden entregar todo por unos desconocidos que además les darán muchos dolores de cabeza, pero el amor es más fuerte. Aún me asombran más esos papás que lo hacen con niños que tienen deficiencias o minusvalías. Pues así soy yo cuando llego a Cristo, un minusválido, un absoluto necesitado del amor del Padre, de la provisión que el Señor tiene para mi vida y del Espíritu Santo. Si esta mañana descubres que eres un hijo de Dios, has de saber que también, como hijo legítimo, adoptado legítimamente, tienes una herencia. Y es una herencia increíble, otorgada por Dios mismo, por Dios a sus hijos.
No todos los seres humanos son hijos de Dios. Así que esta mañana habrás de averiguar, si es que todavía no lo sabes, si eres un hijo de Dios y así poder recibir la herencia. Y su herencia es su paz. Luego explicamos en qué consiste. Yo casi tengo ya 50 años. He hecho testamento. Los testamentos se hacen antes de morir. Los legados de un testamento no se dejan a cualquiera. Se dejan a los hijos y a los que más quieres. Aquí tenemos un testamento. La paz os dejo, mi paz os doy. Hecho antes de morir, antes de subir al Padre y otorgado a los suyos. ¿Eres hijo de Dios y por lo tanto coheredero con Jesucristo? Toma posesión de tu testamento, de tu herencia. Ahora bien, nadie está obligado a aceptar una herencia y eso me parece justo. Hay en derecho una opción que se llama heredar a beneficio de inventario. Esto significa básicamente que tú analizas la herencia que te dejan y luego decides si te interesa o no. Con una herencia eso se hace, no se puede aceptar por partes. Pues con Cristo pasa lo mismo. No hay término medio. Versículo 27, vamos a ir como siempre en semilla de mostaza, versículo a versículo. Versículo 27 nos dice el Señor: la paz os dejo, y aquí está el testamento, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a hacer una cosa, vamos a analizar este versículo al revés, ¿de acuerdo? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué le dice esto a sus discípulos? Se suponía que era una fiesta, o por lo menos ellos pensaban que iban a una fiesta alegre, llena de expectación, con su maestro. Imagínate tú, después de 3 años de universidad, muy intensa, con montones de experiencias, y tu maestro te dice que vais a tener una cena, que vais a celebrar una fiesta, todos los compañeros de clase y tú. Y en medio de esa cena va el maestro y te dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué pasa aquí? Había sido una jornada de muchas emociones. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo?, de lo que había pasado en el capítulo 13, los acontecimientos que habían ocurrido hasta que les dijo el Señor lo siguiente. Primero vemos el lavamiento de los pies, con la impresionante enseñanza que eso significaba. El Señor de todo, el dueño del universo, aquel del cual es todo, se quitó el manto, se ciñó la toalla y se quedó como se quedaban los esclavos en Oriente, sirviendo a los discípulos. Lavó los pies, se volvió a poner el manto, su manto de autoridad, su manto de maestro. Qué diferente a muchos pastores de hoy. Qué diferente de mí. Qué vergüenza. ¿Cómo no voy a obedecer a un Señor así? ¿Cómo me voy a negar a obedecer a un Señor que me ha servido de esta manera, entregando su vida en la cruz por mi rescate? No es que sería un desagradecido y un malnacido, sería un estúpido. Yo os decía que me maravillaban esos papás que adoptan niños con problemas. Lo reconozco, esos papás me desarman, lo mismo que mi Señor y su amor por mí. Anuncio de traición. Durante esa cena los discípulos se enteran que hay un traidor entre ellos. Los discípulos no tenían ni idea que Judas le iba a traicionar. En Mateo 26-22 vemos que pensaban que podrían ser ellos mismos incluso, y le dijeron, entristecidos en gran manera, le dijeron: ¿soy yo, Señor? Aquí está la última oportunidad que tiene Judas para arrepentirse. Si todavía tú no sabes que Jesús murió por ti, aprovecha la ocasión. Nunca sabemos cuándo será nuestra última oportunidad de arrepentirnos. Mira, no pienses que Jesús no estaba dispuesto a perdonar a Judas, si es que Judas le hubiera pedido perdón. Minutos antes le estuvo ministrando, le estuvo sirviendo.
El hecho de la omnisciencia de Dios, el hecho de que Dios conoce todo, no significa la no aceptación de un pecador si existe el arrepentimiento. Y la prueba es que le dio la oportunidad a todos. Aunque sabía que Judas le iba a traicionar, siguió amándole, ministrándole, sirviéndole. Y eso es otro ejemplo de la paciencia de Cristo. Y es que Dios tiene mucha paciencia. A mucha gente le gustaría que Dios interviniese en la historia ya, para ejecutar su justicia. Y si hiciese eso, muchos de la gente que lo pide se arrepentirían, porque la justicia de Dios es universal y también recaería sobre ellos, que se creen buenos. Y la Escritura nos dice que no hay ni aun uno. Así que no le pidas a Dios lo que te mereces, porque te lo dará. Pídele lo que no te mereces, que es su justicia y su paz. Como decimos, Dios es muy paciente y su paciencia y su misericordia te guían al arrepentimiento. No es que Él falle, no es que Dios no exista porque vemos que no regresa, no, es que tiene mucha paciencia y te está dando seguramente la oportunidad para que llegues a conocerle, para salvarte. Hoy hay paciencia y misericordia en esta reunión. Aprovéchala. 3, que se iba a marchar, les dice. En el versículo 33 del capítulo 13 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les está recordando lo que antes ya les había dicho a sus discípulos: pronto me voy y no voy a estar mucho tiempo ya con vosotros. A pesar de esto, ellos es como si no le entendieran. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente esperaban otra cosa, y eso es porque estaban con sus propias expectativas. A nosotros también nos pasa así. Dios, Jesús, nos tiene que decir muchas veces la misma cosa y aún así no nos enteramos y seguimos mal. Y a veces Dios nos deja caer de verdad al hoyo para que entendamos que tenemos que detenernos a escuchar y a entender lo que Él tiene para nosotros. Si nos estás visitando, detente a escuchar y a entender. Aparta de tu mente tus propias expectativas y muy probablemente Dios se manifestará a tu vida. Punto 4. Un nuevo mandamiento. Estamos en el capítulo 13, estamos haciendo un pequeño repaso de lo que ocurrió en el aposento alto, y en el capítulo 13 decimos, el versículo 34 y 35, leemos lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oye, ¿por qué un mandamiento nuevo? ¿Qué les pasaba a los anteriores mandamientos? Vamos a ver en Mateo 22, de los versículos 37 al 40. Dice, ahí responde Jesús, es la respuesta a un fariseo, intérprete de la ley, que pretendía tentarle, ¿no? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto viene en Deuteronomio 6:5. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y esto viene en Levítico 19:18. Mirad, como vemos, el amor ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Pero como siempre pasa con Jesús, establece un nuevo estándar. Al volver a Juan 13, que es lo que estábamos analizando, nos dice que hay que hacerlo no como a ti mismo, sino como yo os he amado. Está poniendo, como decimos, un nuevo nivel, una altura diferente. Ahora ya no tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, y es que a veces lo hacemos muy mal. No que nos amemos poco, que nos amamos demasiado, sino que lo hacemos muy mal. Él dice que hay que hacerlo como Él lo hizo con nosotros. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Nos amó hasta la muerte. Es un amor incondicional, sacrificial y voluntario.
si no es voluntario, de nada nos vale. En Efesios 5, el versículo 25 al final dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a sí mismo, fue voluntario, nadie le llevó, fue él mismo. Ese es el amor que está demandando Cristo de nosotros. ¿Lo estamos haciendo? Si vamos en la carne, no, es que no se puede, es imposible. Solo es posible cuando permitimos a Cristo dirigir nuestra vida a través del Espíritu Santo. Estábamos en el versículo 35 y nos decía que en esto, por esto conocerán que sois mis discípulos. Como iglesia, ¿nos conocen así los demás? ¿Somos como el mundo o hay algo que nos hace diferentes al mundo? Debiera ser el amor de Cristo en nuestros corazones. Y llegamos al último punto del capítulo 13, que es un pequeño resumen de lo que había ocurrido en el aposento alto, la negación de Pedro. Y en los versículos 37 y 38 le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En esta conversación Pedro tiene mucha confianza. Mi vida pondré por ti. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en este mismo error? Exceso de confianza en nuestras propias fuerzas. ¿Sabéis por qué Pedro no cumplió? Lo hemos oído muchas veces. Iba en la carne, en sus propias fuerzas. Pero, ¿por qué creéis que llegó a esta situación? Yo creo que la clave la descubrimos en el huerto. Poco antes de que el Señor fuese apresado. Esto viene después de la cena. Pedro estaba durmiendo cuando Jesús le pide que estuviera orando. Los discípulos estaban durmiendo en vez de estar orando. Así nos pasa también a nosotros. Por eso muchas veces vamos reaccionando en la carne, como Pedro, no en el espíritu. Son un error producido por no estar orando, por no haber ido en oración. Mirad, intentar vivir el Evangelio sin ir en oración es una temeridad, porque es imposible. No fue capaz de estar orando con el Señor, y bien que lo iba a necesitar, por eso le siguió de lejos, y por eso se quedó en el campamento con los enemigos de Jesús, compartiendo fuego y calor. Esto lo veréis en el capítulo 18, es un capítulo hermosísimo del que se pueden extraer muchos beneficios. Allí se quedó Pedro, con los enemigos del Señor. ¿Qué haces ahí, Pedro? ¿Tu vida pondrás por mí? Qué irónico, ¿verdad? Fue al revés. Fue Cristo quien puso su vida por él. Así que este pequeño resumen, el lavamiento de los pies, el anuncio de traición, que se iba a marchar, un nuevo mandamiento y la negación de Pedro, todo esto estaba ocurriendo en el aposento alto, donde se suponían, como hemos dicho antes, que iban a pasar un rato agradable con su Señor, con alegría y sin tensiones. ¿Cómo no les va a decir, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo? ¿Te imaginas esto después de 3 años con tu maestro esperando esta fiesta? Pero es que lo iban a necesitar, les iba a dar una provisión increíble, que es la que estamos viendo en el capítulo 14. Porque les quedaba mucho por ver: el apresamiento, la farsa de juicio, la crucifixión y su muerte. Así que el Señor, con un amor y con un cariño inmenso, trata de darles toda la provisión de energías que iban a necesitar ellos para esos días y hasta el fin de sus días. Así que esta provisión también es para ti, si es que eres discípulo. Les empezó diciendo que iba a preparar lugar para ellos. ¿Recordáis la primera parte de este capítulo 14? La segunda, que ya habían conocido al Padre, conociéndole a Él. La tercera, que tendrían el privilegio de dirigirse al Padre como papá en oración. La cuarta, que enviaría al ayudador idóneo, el Espíritu Santo. Y ahora les va a decir que les entrega su paz. ¿Cómo es su paz? Vamos a entrar en materia. Estábamos en el versículo 27 y decíamos que lo íbamos a leer al revés, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, esto ya lo hemos analizado. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo?
con una apariencia de paz. La paz del mundo es ausencia de conflicto. Y esto en el mejor de los casos. Una persona está en paz con otra cuando no tiene ningún conflicto con ella, pero nada más. No hay gozo, no hay paz evangélica, no hay seguridad, solo hay ausencia de conflicto. La paz que nos da Jesús es absolutamente otra cosa. Es muy diferente a como el mundo la da. En realidad, el mundo no te da nada. Todo lo cobra y muy caro. Cristo te lo ofrece gratis y encima te libera. ¿Cómo lo da el mundo? Gálatas 5:21. La última parte de este versículo nos dice, está hablando en Gálatas 5 las obras de la carne y del espíritu, y en el 21 al final dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la herencia para los que no están en Cristo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz que nos deja, la paz que nos da, no es como el mundo la da, porque no consiste en una ausencia de conflictos. Dios no va a hacer contigo como dos naciones que están en paz hacen entre sí. Yo no me meto contigo si tú no te metes conmigo. No, no es así. Esta paz de Cristo es una espada que divide a la humanidad. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Esta es la paz? Algunos estará preguntando, sí, esta es la paz. Pues no la entiendo. Espera un poquito. Él sí se va a meter contigo. Ahora mismo te está confrontando y no te va a dejar impasible. Y tendrás que tomar una decisión. Esta paz que nos deja hace una división. Y es una división radical, tan radical que desde entonces el mundo odia a los seguidores de Cristo, a pesar de predicar un evangelio de paz y de reconciliación. ¡Qué irónico! No tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué este rechazo? Porque es una reconciliación no con el mundo, para hacer lo que te dé la gana, no con las tinieblas, sino con Dios. Esa es la diferencia. ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué nos rechazan incluso los religiosos? Porque esta espada divide a la humanidad en dos. Y la gente solo quiere componendas para seguir así con su situación. La gente no quiere compromisos. No nos molestes, dice el mundo, tú con tu religión y yo con la mía, que es hacer lo que me da la gana, aunque eso me lleve al abismo, aunque eso lleve a mi familia a la perdición. ¿Por qué te rechazan? Porque odian a Cristo, aunque no lo digan, porque les decimos lo que la Escritura ha revelado a todos los hombres que quieren escuchar, que no hay ni aún uno. ¿Cómo? Si yo soy excepcional, no se trataba de eso, toda la vida luchando para conseguir lo que consigo y ahora me dices tú que la Biblia, la Escritura, me considera menos que nada. ¿Por qué nos rechazan? Porque se han creído la mentira de este mundo, con la que empezó todo. ¿Te acuerdas? Génesis 3. Y seréis como Dios. Y lo han comprado. Y qué caro ha salido. ¿Y cómo responden muchos cuando les desvelas este engaño? Tú con tu religión y yo con la mía. Pues ahí está el problema, que no es una religión. No se trata de una religión. Si se tratase de una religión, no se sentirían molestos, pero como se trata de una relación con Cristo, entonces tienes que tomar una decisión. Porque las personas exigen que tomes posición. Cristo es una persona, no es una religión. Él no da más de dos opciones. Hay un versículo impresionante, está en Mateo 12:30, y dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todo el Evangelio de Juan está constantemente dándote solo dos opciones. El que conmigo no recoge, desparrama. No le des más vueltas. No hay más opciones. O le aceptas o le rechazas.
No pretendas ser religioso. Es un engaño. La Biblia no diferencia entre hombres buenos y malos, ya que la Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno. La diferencia que la Escritura hace es entre los hombres y mujeres que aceptan a Dios y aquellos que no le aceptan. ¿Nunca te han hablado de un Jesús así? Escúchale a él directamente. Mira, ahora estamos en un periodo navideño y escucharás muchas cosas, muchas canciones de Navidad, la paz, nada que ver. Ahora a Jesús en Navidad le han tapado la boquita para que no hable. Vamos a escucharle a él directamente. Mateo 10, 34, 39. Por favor, todos con la Biblia. Todos los que hayáis traído la Biblia, vamos a leer Mateo 10, versículos del 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí la hallará. Esto lo sabemos muy bien quienes hemos tenido problemas en casa por causa de Cristo, incluso problemas en la iglesia. Qué triste. Fijaros, no dice que tienes que buscar la disensión, dice que te la encontrarás, que es muy diferente. De hecho, si lees bien el versículo 35, dice que Él es el que pone la disensión, no tú. Él es el centro, no lo somos ni tú ni yo. Así que no te enfades conmigo hoy. Si te sientes incómodo con el mensaje, sé valiente y enfádate con Cristo o ríndete a Él. Si no tienes paz con Dios, nunca tendrás la paz de Dios. La paz de Dios no es un estado de ánimo, no es algo que te pone contento momentáneamente, sino que se trata de una paz jurídica, independiente de tus sentimientos. Esto lo explica muy bien Pablo en Romanos 5.1. Ahora vamos a analizar Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a volver a fijar el concepto. Antes hablábamos de un testamento de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Es muy importante tener claro que era necesario que Jesús muriese. Si no hubiese muerto, nosotros no hubiéramos podido heredar. Yo no puedo tomar posesión de un testamento si el que lo ha hecho no muere previamente. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, Dios ha colocado un pepito grillo en nuestra alma. Se llama conciencia y me acusa. De manera que si violo las leyes de Dios, saltará la alarma de la culpa. Lo mismo que salta la alarma del dolor cuando yo tengo una herida o una enfermedad. ¿Y sabéis por qué ocurre esto? Porque el ser humano no fue creado para violar las leyes de Dios. Y cuando lo hacemos, la alarma salta. La situación dramática del ser humano es que cuando salta esta alarma, miramos hacia otro lado y la enfermedad se termina convirtiendo en crónica y nos termina llevando a la muerte. ¿Qué hacemos en vez de ir a Cristo para ser rehabilitados? Hundirnos más en filosofías que cada 5 años cambian, anulando la anterior, la última a la anterior, o nos metemos en política, sexo, drogas, psicología, y allí intentamos quitarnos esta culpa, diciendo que esto es producido por una sociedad antigua y no puede hacerme daño a mí, pero es inútil porque está ahí, no la puedes quitar porque esta ley la ha puesto Dios en tu corazón, no puedes anular la ley que Dios ha puesto en tu corazón. Sería como intentar anular la ley de la gravedad. Son leyes que Dios ha establecido, unas son físicas y otras son morales. Pero cuando llegas a Cristo la cosa cambia. Ahora nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz
para con Dios. Es un concepto, como decíamos, jurídico y significa la sentencia de Dios sobre nuestras vidas. Dios juzgará por medio de Jesucristo a todos los hombres conforme al Evangelio. En ese día, la Corte Suprema de los Estados Unidos, del cielo, te llamará y me llamará y nos dirán: ¿adquiriste la paz con Dios por medio del Señor Jesucristo? Sí. Sentencia: inocente y justo. No solo no culpable, que eso sería dejarnos la cuenta a cero, sino tan inocente y tan justo como Él. Esto es lo que significa imputación. El Señor no solo nos ha salvado, sino que nos ha otorgado su misma justicia, su misma condición delante de Dios. Esto es increíble, ¿no os dais cuenta? No solo nos presentamos como inocentes, nos presentamos como justos, porque al cielo solo entran los justos, no solo los inocentes. Esto significa imputar. Esto es lo que consiguió nuestro Señor, nuestro hermano mayor, como sustituto allí en la cruz por nosotros. Por eso dice aquí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Principal beneficio de la paz con Dios, pues que ya no tengo un problema con Dios, no soy ya enemigo de Dios. Oye, pastor, yo no soy cristiano, pero no soy enemigo de Dios. Mira, si no aceptas a su Hijo, te aseguro que eres enemigo de Dios. ¿Qué pensarías tú si enviaras a morir a tu hijo para que alguien se salve de una muerte segura, de una condena segura, y esa persona desprecia el sacrificio que con tanto amor propones? Despreciar tan grande prueba de amor de Dios es despreciarle a Él mismo. Claro que eres enemigo de Dios si no has aceptado a su Hijo. El pecado disfraza este conflicto que tenemos con Dios y lo hace aparecer como una ensoñación de unos locos cristianos que pretenden amargarte la vida, cuando nuestra misión es todo lo contrario. Pretendemos enseñarte que hay todo un camino de vida por delante, por descubrir, si es que reconoces previamente tu condición. Es curioso que la Biblia nunca dice que vas a tener paz con el diablo. ¿Y sabes por qué es eso? Porque tú no puedes firmar la paz con alguien que ya está vencido. El enemigo ya fue vencido en la cruz. La rendición solo se ejecuta ante el que venció, ante Jesucristo. Por eso nunca vas a tener paz con la carne ni paz con el pecado. La Escritura dice que vas a tener paz con Dios. Y si la gente se diese cuenta de los atributos de Dios, de todos, no solo del amor, temblaría solo de pensar que tiene por enemigo a Dios, ya que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, como nos dice en Hebreos 10. Es fuego consumidor. Cuando estás del lado del Señor, ya solo tienes un enemigo que además está vencido. No te puede tocar, porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Pero cuando estás del lado del diablo, auxilio, tienes a Dios por enemigo. No hay paz para el impío, no hay paz para aquel que no tiene en cuenta a Dios. El mal es así, autodestructivo. Lo vemos todos los días en la calle. Lo hemos visto en nuestras propias vidas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Terminamos pensando que Dios no es tan bueno y que el diablo no es tan malo. El corazón del hombre se engaña, y se engaña muy fácilmente. El diablo es un ser que te está destrozando, está abusando de ti. Y tú le otorgas un crédito que no tiene. Consigue en tu vida lo que consiguen algunos maltratadores con sus mujeres. No es tan malo. En el fondo me quiere. Mira, hoy no me ha pegado. Terminas tomando cariño a alguien que te está destruyendo. Llamas a la policía de vez en cuando y pides auxilio. Pero cuando llega, le dices que no es para tanto, que no te ha hecho daño. Y sin embargo estás con la cara ensangrentada y con tu vida destrozada. Llamas a la policía,
pero no te atreves a que te ayude a que eche el enemigo de casa. Hoy ha llegado la policía. Sé valiente. Echa hoy al enemigo de casa. ¿Te das cuenta qué cosa más insensata es tener al diablo como amigo y a Dios por enemigo? ¡Qué estupidez! Se piensan que como Dios es tan bueno, me lo va a perdonar todo. Solo ven el amor de Dios, pero no ven su justicia. ¡Qué irracional es todo! ¡Qué falta de sentido común es pensar así! Y luego dicen que la fe no es razonable. Paz para con Dios. Este es el primer gran beneficio, que ya no tengo un problema con Dios. Y lo peor que te puede pasar es tener un problema con Dios. No conocer a Cristo como nuestro abogado y sin embargo conocerle como juez. Decíamos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio del único mediador. No es por medio de la religión, no es por medio del político, tampoco es por medio del pastor, ni de la congregación, ni de las obras, ni de la religión. Es por medio del único justo delante de Dios, Jesucristo, el justo. Dios envió a su Hijo para que tú tuvieras la paz con Dios. Y de esa manera, el acta que nos declaraba que éramos enemigos de Dios fue clavada en el madero. Y allí ya la victoria fue sobre el enemigo y ya no puede él dañar más sobre mi vida, no tiene victoria sobre mí. La paz de Cristo es el fruto de su victoria en la cruz. Tú y yo éramos enemigos de Dios y como tales merecíamos la muerte. Sin embargo, Cristo al morir por ti y al morir por mí en la cruz, y al aceptar yo ese sacrificio vicario, sustitutivo, hizo la paz por mí con Dios mediante su sangre. La paz de Jesús no es una religión, porque Jesús no es una religión, es una persona. La paz de Jesús es una relación con Cristo, y es una relación porque Él es una persona, y con las personas se tienen relaciones personales. Hoy no has venido aquí para apuntarte a una religión y así calmar tu conciencia. Yo espero que hayas venido aquí para descubrir una relación que cambiará tu vida, porque además de otorgarte la paz, te dará la paz. La paz de Jesús es un vivir cotidiano. Si no vives cotidianamente con Jesús, no es que no tendrás, porque no la tendrás, probablemente su paz objetiva, sino que además no tendrás esa paz que produce el Señor. ¿Eso es todo? ¿Entregar mi vida a Jesús? Qué fácil parece. ¿Sí? Al final te lo voy a preguntar. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. ¿Nos hemos regocijado sabiendo que Él estará allí a la diestra del Padre, siendo el intercesor en el cielo por nosotros? ¿Te alegras que gracias a su marcha yo puedo tener la paz con Dios? ¿Puedo heredar esta paz? Si cuando escuchas que tu hermano mayor está ya en el lugar al que tú estás yendo y te dice que te está preparando lugar, y te dice que te enviará un ayudador, el Espíritu Santo, y te dice que te saldrá al encuentro para que entres a la casa del Padre, de su mano, te tienes que regocijar, mi hermano. Si esto no provoca en ti un escalofrío de emoción, mira a ver si te estás engañando y piensas que eres lo que todavía igual no has llegado a ser, un hijo de Dios. Ahora, este regocijo no quiere decir que uno siempre tiene que estar con la sonrisa tonta en la cara, no. Jesús mismo lloraba, sufría y sentía tristeza hasta la muerte. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús ya había terminado de darles la provisión a sus discípulos. Aquí habrá personas que no son sus discípulos. Y yo creo que también les está diciendo estas cosas para que cuando sucedan, crean. Probablemente en estos momentos esté sucediendo una revelación de Cristo a las vidas de algunos aquí y ahora. ¿Crees?
Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Hermanos, ni nosotros en él. Si eres de Cristo, el príncipe de este siglo, Satanás, nada podrá hacer en tu vida. Nunca te podrá quitar la paz, aunque lo intentará. Intentará que a ti te parezca que así lo consigue. Y no te la podrá quitar porque no es una paz nacida del mundo. Es una paz nacida y alimentada por Dios. Es una paz que vive por encima de las circunstancias. El mundo intentará poner fin por todos los medios posibles a esta paz tuya. Seguro que ya lo has experimentado, pero no lo conseguirá. El mundo no puede robarnos nuestra paz porque no vino del mundo. Por eso no tiene el poder de arrebatárnosla. Nuestra oración debiera ser esta: Señor, danos la paz que el mundo no puede dar y no puede quitar. Todo el poder de nuestros enemigos no puede quitárnosla. Ni la enfermedad la puede destruir, ni la pobreza la puede estropear, ni la persecución te la puede arruinar. Mientras seamos uno con el Señor, esto será imposible. A pesar de las circunstancias, Dios está al timón. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos habla en Filipenses 4, es una paz que no solo desborda los sentidos, sino que la razón no puede dar razón, porque no es de este mundo, no está en el campo de visión de nuestra comprensión, y hay un gozo que es sobrenatural. El otro gozo, el que otorga el mundo sin la paz con Dios, nunca te dará plenamente satisfacción. El gozo del mundo es superficial. En cuanto llega a tu boca o a tu piel, ya se está deshaciendo. No es gozo de verdad. En Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Siempre me ha gustado este versículo, porque me hace comprender lo incomprensible, que Jesús fue a la cruz con gozo. ¿Cómo lo consiguió? Pues viendo a todos los que se iban a salvar por su sacrificio en la cruz. En ese momento Jesús estaba en la cruz con gozo. ¿Sabes por qué? Porque te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. Así que, hermanos, tenemos que tener gozo. ¿Queréis un gozo derivado de la paz heredada de Dios? Apuntad lo que le producía gozo a nuestro Señor. Primero, obedecer la voluntad del Padre. ¿Obedecemos nosotros? Segundo, su ministerio trajo liberación a muchos. ¿Y el tuyo? Todos tenemos un ministerio. No se avergonzó de contar lo que había oído al Padre. ¿Te avergüenzas tú del Evangelio? Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aquí Jesús habla de obediencia. Él obedeció y obedeció hasta el fin, y todo para que llegáramos a conocer al Padre, para que llegáramos a conocer a Dios. Tú y yo vamos a obedecer a Dios porque la seguridad proviene de la obediencia. Mi principal obligación hoy aquí ha sido mostrarte a Cristo para que veas a Dios a través de Él. Mi principal obligación es siempre obedecer a su mandato. Id y predicar. Ya lo he hecho. Ahora me tocaría preguntarte si vas a entregar tu vida a Cristo, si te vas a entregar al Señor de señores. Pero has de saber una cosa: sea cual sea tu respuesta, Él ya es Señor de tu vida. Le obedezcas o no, le honres o no, Él es Señor. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble en su presencia y todos confiesen que Jesús es el Señor. Si en este momento no lo haces,
ya lo harás, aunque no con las mismas consecuencias. Él es Señor de la historia, aunque tú le niegues. Hace 4 meses os dije que predicar el Evangelio significaba predicar las buenas nuevas. Y buenas nuevas significaba buenas noticias. Pero que cuando uno anuncia buenas noticias, también tiene que decir que hay malas noticias, porque si no está engañando a la gente. Así que hoy aquí hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que Dios está aquí. Y la mala noticia es que Dios está aquí. ¿No ves la diferencia? Pues la hay. Todo depende del lado en el que tú te encuentres. La única diferencia entre buenas noticias y malas noticias es su Hijo. Si le aceptaste como sustituto cuando murió por ti en la cruz, serás encontrado con tu nombre escrito en el libro de la vida y por lo tanto podrás reclamar lo que es tuyo, vistiéndote con su justicia por haber creído en su Hijo. Y si no le has aceptado, no te engañes. No te engañes diciendo que como soy bueno, Dios me va a perdonar todas las faltas y pecados. ¿Te crees más bueno que Jesús? Porque a él el Padre no le pasó la copa. ¿Te acuerdas en Mateo 26? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces se lo pidió. No hubo respuesta. Dios no soporta el pecado y Jesús iba a llevar el pecado del mundo. Si no se lo pasó ni a su propio Hijo y no era su pecado sino el tuyo y el mío, ¿cómo crees que me lo va a pasar a mí? ¿Cómo crees que te lo va a pasar a ti? Él es santo y justo. ¿Crees que es inmensamente bueno? Bien haces. Pero no hagas trampas. También es inmensamente justo. La misma medida de amor que le otorgas, infinita, también otórgale su justicia. Porque con la misma medida de amor y de justicia serás juzgado. Su ira, mirad, la ira de Dios no es como la del ser humano, no está distorsionada por el pecado, es otro concepto. La ira de Dios es tan grande como su amor. Arrepiéntete de haber vivido en pecado y alejado de Dios y serás salvo. Tendrás la paz con Dios y una vez obtenida esta paz jurídica, obtendrás su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si es que te apropias con valentía de la verdad, si le arrebatas al enemigo lo que es tuyo y que ya ganó Jesucristo en la cruz, muriendo por ti, tu libertad. Solo las valientes se atreverán a arrebatarle lo que es suyo a Satanás, lo que ya fue ganado por Cristo. ¿Cuántos valientes habrá aquí esta mañana? Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, queremos mostrarnos muy agradecidos por ese sacrificio tuyo en la cruz. Señor, gracias por el derramamiento de tu sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que, Señor, nos aferramos a esa promesa y estamos ahora vestidos con tu sangre. Por eso ahora podemos decir que somos justos delante de ti. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para contigo y solo es mediante nuestro Señor Jesucristo.